En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con su profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y quienes le siguen con bondad hasta el día del juicio. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios les acompañen. Bienvenidos un día más a los afluentes de la fe. En el hilo de nuestro progreso en la fe y la práctica de sus afluentes hemos hablado del amor de Dios Altísimo y el amor al profeta, la paz sea con él, a la gente virtuosa de la Umma, del amor y el respeto a los padres y familiares y también de la pareja y los hijos. Hoy toca extender un poco más el círculo de la gente que tienen derechos sobre nosotros, por lo que no podía faltar el vecino. La relación de vecindad supone una relación de derechos y obligaciones, y el cumplimiento con las obligaciones de esta relación es un afluente de la fe. La buena relación con Dios y su mensajero, la paz, las bendiciones sean con él, colma el corazón del creyente y de la creyente de amor, de paz, de compasión, y se desborda en forma de buen trato y afecto hacia los demás, hacia los padres, familiares, cónyuges e hijos, y también hacia los vecinos y los desconocidos. De esta manera se lleva a la práctica la misericordia, el afecto y la paz entre los miembros de la sociedad y se forma el núcleo de la sociedad ideal, la sociedad hermanada, y se extiende. La sociedad musulmana se caracteriza o debería por la buena relación de vecindad entre sus componentes, entre los musulmanes. En nuestros tiempos, nuestras sociedades consumistas sufren más que nunca del egoísmo de sus miembros y de sus familias. Como fuera el estilo de vida de la Edad Media, de la edad de la ignorancia o preislámica, la gente hoy no se interesan unos por otros, no se preocupan unos por otros, no se hablan, no se saludan, ni siquiera se interesan por conocerse, a pesar de convivir en el mismo edificio o en el mismo vecindario. La hermandad en el Islam acerca a las personas unas de otras, acerca a las familias y a las comunidades, relaciona a unos con otros en base a unos derechos y unas obligaciones, y la buena vecindad es una de esas relaciones con derechos y obligaciones que todo creyente debe respetar. Sin este respeto y sin esta preocupación por los vecinos y los demás, uno o una sencillamente no puede ser un creyente modélico. Y Aisha, Dios esté complacido con ella, nos cuenta que el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, le dijo: Gabriel me ha estado insistiendo tanto sobre el vecino hasta el punto de pensar que le haría heredar. Hadith transmitido por el Imam Muslim y el Imam Bukhari. Las personas nos necesitamos unos a otros. El hombre es social por naturaleza. De ahí que el Islam prescribe una serie de derechos y obligaciones para con los demás y nos vincula unos a otros. Y le vincula estos derechos y estos deberes a la fe, para que sean respetados y sean practicados desde la conciencia individual antes que la conciencia colectiva. Todo con el fin de proteger estas relaciones de las cuales dependen los intereses de las personas, nuestros intereses, es decir, nuestro bienestar y nuestra seguridad. Dios Altísimo dice: adorad a Dios y no le asociéis nada. Sed benevolentes con vuestros padres, parientes, con los huérfanos, pobres, vecinos parientes y no parientes, el compañero, el viajero insolvente y con vuestros sirvientes. En verdad Dios no ama a todo arrogante, jactancioso. Corán, capítulo 4, versículo 36. Un pasaje sin duda maravillosísimo, como todo el resto del Sagrado Corán. Dios Altísimo nos ordena no adorar a nadie ni a nada salvo a Él, alabado sea. Y acto seguido nos ordena ser benevolentes con nuestros padres, nuestros parientes, los huérfanos, los compañeros, viajeros, inmigrantes, extraños y nuestros empleados. Una secuencia de relaciones que van desde los círculos más próximos, la familia, a los más alejados, hasta las personas desconocidas, o lo que es lo mismo, el resto de la humanidad. Respecto a los vecinos, el versículo nos insiste que hay que respetar al vecino pariente y al no pariente, a ambos. La lógica de estas relaciones progresivas es que si uno se salta a los más cercanos e intenta, si es que lo intenta, cuidar de los más alejados, este desajuste puede derivar en malas relaciones en los círculos más próximos, o lo que es lo mismo, una sociedad rota e insolidaria, lo cual es todo lo contrario de lo que quiere Dios Altísimo para nosotros, que es fomentar la unidad y la solidaridad desde el principio, desde los círculos más cercanos hasta los más alejados. Aisha, Dios esté complacido con ella, dijo: el mensajero de Dios, tengo dos vecinas. Le preguntó al mensajero de Dios: tengo dos vecinas y quisiera hacer un regalo
¿A quién se lo tengo que dar antes? ¿Quién tiene prioridad de estas dos vecinas? Y el profeta, la paz sea con él, le respondió: a la que vive más cerca de tu casa. Transmitido por Bukhari y Muslim. Dice el profeta, la paz, las bendiciones sean con él también, otro hadith: quien crea en Dios y el día último, que sea benevolente con su vecino. Transmitido por Bukhari y Muslim. Y también dice en otro hadith: por Dios que no creerá, por Dios que no creerá, por Dios que no creerá. 3 veces. Se le preguntó: ¿quién, amado profeta, la paz sea con él? ¿Quién es este que no creerá? Y dijo: aquel de cuya maldad no se salvan sus vecinos. Transmitido por el imam Muslim. Aquel que no trata bien a los vecinos, es más, sino que les hace daño, les molesta. Este no puede ser un creyente modélico. Así que el tema de la vecindad no es nada banal, no es una cuestión secundaria, sino que es fundamental para la buena convivencia, tanto que uno o una no pueden considerarse creyentes si no mantienen unas relaciones de vecindad basadas en el respeto y la solidaridad. Veamos el siguiente maravilloso hadith en donde vemos la relación de vecindad, entre otras, en donde una imagen maravillosa que nos dice el profeta al pasejo de cómo tenemos que ser. De Abu Huraira, Dios esté con él, dijo: el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él y con su familia, dijo: ¿quién quiere tomar de mí unas enseñanzas, unas palabras, las aplique y las enseñe a los demás para que las aplique? Dijo Abu Huraira: dije, yo, amado mensajero de Dios. Me tomó de la mano, el profeta pasa con él, me tomó de la mano y enumeró 5 enseñanzas, 5 lecciones, 5 palabras. Dijo: aléjate de lo ilícito y serás el más piadoso de la gente. Acepta lo que Dios te da y serás el más rico de la gente. Sé benevolente con tu vecino y serás creyente. Quiere para la gente lo mismo que quieres para ti y serás musulmán. Y no te rías mucho, porque reírse en exceso mata el corazón, mata la sensibilidad. Transmitido por el imam Tirmidhi. Así vemos cómo el profeta, la paz sea con él, insiste en vincular el carácter y el buen trato con la fe, lo que nos da a entender la gran importancia de este afluente de la fe, que es la buena vecindad. Y antes de hablar de lo que lo que debe hacer cualquier vecino por sus vecinos, hablemos de lo que primero no deberíamos de hacer para prevenir, puesto que no tiene sentido hacer cosas buenas y malas a la vez, sino primero prevenir, primero es prioritario no molestar y no perjudicar para luego dar el paso hacia adelante y intentar ser bueno de forma activa y no solo pasiva. Dice el profeta, la paz sea con él: el musulmán es aquel de quien la gente está a salvo de su lengua y su mano. Así pues, en este hadith, transmitido por el imam Ahmad, partiendo de esta prioridad, en principio está prohibido cualquier tipo de molestia o perjuicio que se pueda hacer al vecino, aunque los actos dañinos que más se suelen cometer son los siguientes: por ejemplo, el cotilleo, inmiscuirse en la intimidad del vecino, perseguir con la mirada a sus mujeres, sus hijas, su honor, hablar de sus cosas a terceros, hablar mal del vecino, de la vecina, humillarles, tratarles con soberbia, arrogancia o dejadez, el ruido de noche, sobre todo de noche, especialmente en los momentos de dormir, sea la siesta o de noche, los malos olores, dejar la suciedad en su camino a su vista o apropiarse de lo que no les pertenece, es decir, apropiarse de lo que es de los vecinos. Todos estos actos son los que más se suelen aglutinar la mayor parte de las quejas de los vecinos. Decía el profeta, la paz sea con él: 3 cosas facilitan la felicidad: el buen vecino, la montura confortable y la casa amplia. Transmitido por Imam Ahmed. Si queremos ser felices y hacer felices a los demás, tenemos que ser buenos vecinos y procurar tener buenos vecinos. El imam Ali ibn Abi Talib, la paz sea con él, decía: el vecino antes que la casa. Es decir, la prioridad a la hora de cuidar de la gente, cuida antes de tu vecino que tu casa, lo que nos dice mucho de la preocupación de la época por el vecino, de cuidar, de procurar que estén bien, preocuparse por ellos, interesarse por ellos, antes que por los de la casa. Para el creyente que quiere ganarse la complacencia de Dios y elevarse espiritualmente, no ha de limitarse a no molestar al vecino. Ese es un grado positivo, pero inferior, sino que tenemos que dar un paso más allá, más adelante, y actuar de forma positiva para reforzar el vínculo de vecindad con nuestros vecinos, lo cual se puede conseguir preocupándonos por ellos, preguntando por su estado, su situación, ayudarles cuando lo necesiten,
compartir sus alegrías, sus tristezas, ser generosos con ellos, invitarles a nuestra casa, hacerles regalos, custodiar sus casas y pertenencias en su ausencia, por ejemplo en las vacaciones, etc. Así se gana la confianza entre los vecinos y se forma una comunidad justa y solidaria, que se traduce en bienestar y felicidad todos los vecinos de todas las personas. Abu Dharr al-Ghifari, Dios esté complacido con él, el gran compañero del profeta, cuenta que el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, le dijo: cuando cocines, oh Abu Dharr, prepara mucho caldo y comparte con tus vecinos, transmitido por el Imam Muslim. Fijaos que incluso a la hora de preparar la comida, pues procurar pensar en los vecinos para compartir con ellos. Es como si todos los vecinos fueran una misma familia. Y se cumple ese hadith en el que dice el profeta, paz sea con él, Gabriel, el arcángel Gabriel, me ha insistido tanto sobre los vecinos que he pensado que a lo mejor les haría parte de los herederos. Así, preocuparse por los demás es compartir con ellos. Y no como muchas veces hacemos, por desgracia caemos en el error de preparar muy buenas comidas con olores que llegan a todos los vecinos y que seguramente los niños sobre todo desearían compartir esa comida, sean sardinas o cualquier tipo de comida que guste y que es placentera, pero nosotros no sabemos abrir la puerta y decirle al vecino: aquí tienes una parte para compartir. Pues eso, que tenemos que preocuparnos por nuestros vecinos y hacerles saber que estamos a su lado para cuando lo necesiten. Dice el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él: no cree en mí quien pasa la noche saciado mientras su vecino siente hambre y lo sabe. El Imam al-Bukhari. No es ético, no es moral, no es humano el de pasárselo muy bien y no preocuparse por nuestro vecino, y sobre todo si sabemos que no está bien. Nuestras sociedades actuales, por desgracia, carecen en buena medida de estos valores, de atender a los vecinos, de preocuparse por ellos. Es más, ante el menor problema se montan unas peleas, por desgracia, que vemos en los telediarios, que vemos en las noticias. Peleas lamentables, y se llama a la policía por cualquier problema, por banal e insignificante que fuere. Las relaciones humanas, y en especial entre los vecinos, se caracterizan por el odio, la envidia, la insensibilidad y la insolidaridad, hoy día, por desgracia, hablando en general. Los creyentes han de esforzarse por no sucumbir a esta lógica, a esta tendencia dominante, esta tendencia egoísta, y a reforzar sus relaciones con sus vecinos. Los creyentes deben sonreír a sus vecinos, a saludarles, responderles el saludo, visitarles cuando enferman, visitarles, apoyarles cuando sufren alguna injusticia, consolarles ante sus desgracias, aconsejarles lo mejor, invitarles a nuestras fiestas, a sus fiestas, alegrarles y a sus hijos, y cómo no, guardar sus secretos, etc. Todo lo que es buen carácter, todo lo que son los buenos modales para con nuestros vecinos. Por ello, es menester recordar que una de las obligaciones del creyente, que es ser paciente y aguantar todo lo que se pueda sin exagerar, es decir, sin exagerar los errores de nuestros vecinos y sus faltas. El profeta, la paz sea con él, al hablar de 3 tipos de personas amadas por Dios, una de ellas es una persona que tiene un vecino malo, que le molesta, que le hace daño, y es paciente con él hasta que Dios les separa con la muerte o con el traslado del mal vecino, transmitido por el Imam Ahmad. Pero, ¿cómo eran los sahaba? ¿Cómo eran los grandes virtuosos? ¿Tenemos algún ejemplo de cómo realmente uno ha de ser, incluso con aquel vecino incómodo? Después de unos segundos vamos a hablarles de una historia muy bonita de uno de los grandes imames referentes de la comunidad. Evidentemente es muy interesante que cuando uno, digamos, descubre unos valores o los redescubre, o hablamos de unos principios, siempre es menester, y es muy bonito, muy interesante, dar historias que ejemplifiquen estos valores, que nos dan a conocer en la práctica de que realmente se puede llegar a ser un excelente creyente, una excelente persona y un excelente vecino. Este es, por ejemplo, la historia del Imam Abu Hanifa al-Nu'man, Dios esté complacido con él, el gran sabio de Bagdad. Tenía un vecino borracho que bebía cada noche, y cuando bebía se le subía la cosa a la cabeza y empezaba a cantar y a bailar, lo cual perjudicaba muchísimo al Imam Abu Hanifa y le molestaba, especialmente en esos momentos de noche en los cuales el imam procedía a rezar, a intimar con Dios Altísimo y a elevar su espiritualidad a través de la oración y el recuerdo de Dios.
El vecino borracho, además, cuando cantaba, siempre cantaba una canción en la cual se quejaba y decía: oh, me han abandonado, soy un joven grande, cuánto podría ser útil para la comunidad, pero me han abandonado. Quejas. Pero una noche, el imán Abu Hanifa, Dios esté complacido con él, nota que había mucho silencio, que había mucha calma, y se preocupó como buen vecino, y a la mañana siguiente preguntó por él a otro vecino, y este le informa de que el vecino joven y borracho había sido detenido por la policía. Abu Hanifa fue a visitar al gobernante de la ciudad, que le recibió con mucho respeto y honor, pues sabía quién era el imán Abu Hanifa, y una vez saludándose le pregunta el gobernante al imán cuál era la razón de su visita. Y el imán le dijo que tenía un vecino suyo detenido y que pedía que le liberasen. El emir liberó a su vecino y a todos los detenidos desde esta noche. Cuando retornaron a casa, Abu Hanifa le pregunta al vecino, recordándoles su canción, le dice: ¿acaso te hemos abandonado? Y el joven respondió sonrojado: no, has sido un excelente y un paciente vecino. Dios te recompense por tu buena vecindad y por tu buen trato. El hombre, gracias a este ejemplo, se dio cuenta de que estaba en un camino erróneo y dejó de beber y dejó de emborracharse para encaminarse en una vida de virtud y de buena vecindad. Como siempre, hasta aquí nuestro programa de hoy, y les recuerdo que, como siempre, cualquier observación, crítica o comentario la pueden hacer a través de los canales de comunicación entre nosotros, tanto a través del correo electrónico afluentes@cordoentrenador.com como a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Hasta el próximo programa, en el que hablaremos, Dios mediante, de la hospitalidad. Sean felices y que la paz sea con todos ustedes.